Hola, sean bienvenidos a su canal Jorge Slayer. El día de hoy con una parte importante de esta miniserie de Aprendiendo a Programar PLC desde el inicio. Recuerden que los que no hayan visto los videos anteriores pueden ir a la lista de reproducción y pueden encontrar todos los videos desde el inicio hasta este momento. Y hoy empezando con mi primer enclave. El video se llama Mi primer enclave. ¿Por qué un enclave o qué es un enclave? Un enclave es algo, vamos a darle run, que es el circuito que armamos la clase anterior. Vamos a darle run. Yo al presionar B1 vemos que la bobina M1 se activa. Entonces yo presiono la bobina, la presiono el botón B1 y se activa la bobina M1. Por ende, el contactor o el conmutador de acá abajo cambió, es decir, ya no está abierto como estaba normalmente, sino que se cerró y encendió la lámpara. Ahora, ¿qué es un enclave? Un enclave es hacer que cuando yo suelte este botón, pues esta bobina se quede encendida perpetuamente, es decir, que se quede encendida indefinidamente, que nosotros dándole un pulso, esa bobina se quede encendida y ya no se apague nunca jamás. ¿Y cómo haríamos eso? Pues bueno, nosotros recordamos, y vamos a empezar a borrar esto mientras les explico, recordamos que en videos anteriores, por eso les digo que si no los han visto, vayan a verlos, tratábamos la parte de circuito paralelo serie, ¿ok? Donde en el circuito en paralelo específicamente teníamos este ejemplo, teníamos una lámpara y esa lámpara la energizaba un botón. Ese botón se llamaba B1 o como se llamase, el nombre no importa, pero después tenemos un segundo botón que se llamaba B2, B3, como ustedes quieran, pero era un nombre diferente al botón de arriba. En este caso le voy a llamar B2. Lo que sucedía era que nosotros teníamos esto y cuando yo presionaba el primer botón, pues cerraba un camino posible para que la lámpara se encendiera. Es decir, este camino de acá arriba se cerraba y encendía la lámpara. Pero si no estaba el camino de arriba, había un camino adyacente que era el camino de abajo, que si yo presionaba B2 hacía que la lámpara se encendiera. Ahora, ¿qué tengo que hacer para generar un enclave? Tengo que hacer o utilizar esta teoría de tener botones en paralelo, lo que nosotros aprendimos, que es que si nosotros tenemos algo en paralelo, generamos otro camino con el cual podemos encender el mismo dispositivo. En este caso, encendemos la lámpara con dos dispositivos, ya sea B1 o sea B2. Lo que necesitamos nosotros ahora es dejar que ese enclave o que esa potencia que nosotros pasamos al presionar un botón se quede ahí perpetuamente y no se vaya. Para eso vamos a utilizar ahora sí nuestro contactor, bueno, nuestro conmutador, perdónenme, me estoy confundiendo un poco, nuestro conmutador que está aquí abajo y una bobina de nuestro relevador. Entonces sacamos una bobina y sacamos un botón, ni siquiera sé para qué alcé el otro que tenía. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a poner los elementos necesarios. Necesitamos un botón que a su vez energice una bobina. Y hasta aquí esto lo conocemos porque lo hemos visto en videos anteriores. Ahora le vamos a poner un nombre a nuestra primera bobina, que para mi caso va a ser M1. Ustedes le pueden poner lo que quieran, al menos en FluidSim, porque en FluidSim te deja poner cualquier nombre. Ya está programando en PLC real, pues ya cada uno tiene su marca, ¿no? Que sean Qs, Ms, bueno, etcétera. Eso se verá más adelante. Al botón le pondremos un nombre igual, que se va a llamar BT1, que es botón 1, ¿no? Ahora, al yo hacer esto y dar run, no va a suceder nada porque no he ligado la bobina al conmutador. Doy doble clic al conmutador y le pongo el mismo nombre que la bobina, que sería M1, para que estos contactos obedezcan a esta bobina. Que en PLC, pues eso se hace, ¿no? Se direccionan los contactos con el nombre de la bobina que quieres que haga la acción. Ahora, ya que tenemos esto al dar run, lo que sucede es que nosotros al presionar el botón número 1, la bobina cambia de posición, ¿ok? Al quitar la presión de B1, la bobina pues regresa a su posición original o la bobina se desenergiza y los contactos regresan a su posición original. Un enclave trata de poner un contacto normalmente abierto en paralelo a su misma bobina. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es el normalmente abierto? El normalmente abierto es el que está abierto, que es este, entre esta puntita y esta puntita, que es el normalmente abierto, ponerlo en paralelo a su misma bobina. ¿Para qué? Para que cuando la bobina se energice, el contacto abierto se vuelva cerrado y la bobina se enclave. Entonces vamos a conectar aquí el común a lo mismo que hacíamos. Sin embargo, ahora ya no vamos a conectar la otra patita a una lámpara y esa lámpara a 0 voltios. No, esto lo vimos en anteriores videos. Si no entienden por qué digo esto, pues vayan a ver la lista de reproducción. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos en paralelo. Entonces nosotros conectamos esta bobina en paralelo aquí, como si fuera un pseudo botón. Recuerdan que tenemos dos botones y generábamos otro camino. Pues para que lo entiendan un poco, vamos a conectar la bobina
o el conmutador, como si fuera otro botón, simplemente conectando aquí el contacto abierto, aquí en paralelo, aquí como si fuera otro botón. Entonces tenemos BT1 y la bobina M1. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo dé run? Cuando yo dé run no pasa nada. Sin embargo, si yo cierro este botón, vamos a presionar BT1, al encender BT1 la bobina se activa y al activarse el contacto abierto pasa a ser cerrado. Entonces automáticamente ya tenemos dos caminos donde pase la energía hacia la bobina, en BT1 y en M1. Ahora, ¿qué pasa si yo quito la presión en BT1? La quito, pues la bobina ya se quedó enclavada, ya se quedó encendida perpetuamente. ¿Por qué se quedó encendida perpetuamente? Porque su propio contacto la está energizando por haberse colgado de la línea. Vean, su propio contacto la está energizando. Vamos a quitar la potencia, vamos a volver a dar run y vamos a ver otra vez cómo funciona. Ahorita no está sucediendo nada porque la bobina está abierta, que la bobina está desactivada, la bobina no está energizada y el contacto está abierto, pero en cuanto yo energizo la bobina, que es presionando BT1, la bobina se energiza, el contacto abierto pasa a ser cerrado y ahorita, aunque yo suelte la presión de BT1, no va a dejar de pasar la corriente porque el contacto ya está cerrado. Entonces la potencia sigue pasando, aunque yo cierre este camino y ya no haya posibilidad de que la corriente pase por este camino, pues este camino ya fue creado y al ya haber sido creado ya no podemos tirar ese camino. ¿Por qué no podemos tirar ese camino por este momento? Porque no hay ningún dispositivo o elemento que pueda cortar la corriente. Entonces se dice que la bobina quedó enclavada o encendida perpetuamente. Entonces esta es la teoría de cómo realizar un enclave o cómo llegar a tener tu primer enclave. Entonces, por el momento, esto sería todo por este video, que es mi primer enclave. En el siguiente video explicaremos cómo hacer más enclaves. Ya explicaremos algo más a detalle, cómo ahora utilizar este clave para encender una lámpara y que se quede pues predeterminadamente encendida, ¿vale? Que ya no se apague. Ya después seguiremos viendo más videos para tumbar enclaves y pues cosas más interesantes. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Denle like, compartir, suscribirse y hasta luego, mis futuros ingenieros.